Hola, buen día. ¿Cómo están? Hoy es otro lunes y hoy es un lunes histórico. Así les digo porque dentro de todo el día en la ciudad de La Plata está muy lindo, muy interesante. Entre el sol, las nubes y todo esto está muy simpático. También les quiero decir a todos, cuídense, cuídense mucho. Es una de las cosas que me lo vienen repitiendo mucha gente. Por otro lado, también quería decirles que continuamos con la inscripción en el canal de YouTube o por Instagram para ver todos los programas y todas las notas que estamos haciendo. ¿Qué les quiero presentar hoy? Hoy les quiero presentar a un ex jugador de rugby club universitario y compañero de una infancia y una preadolescencia espectacular en el club, Juan Poroto Napoli lo llamamos, porque realmente le llamamos Poroto como sobrenombre. Y vamos a hablar de algo que el título mismo dice, ¿no? Los griegos jugaban al rugby. ¿Por qué esto? Porque él es profesor justamente de este idioma, de esta lengua, en la Universidad de la Ciudad de La Plata, y bueno, haría como un pase para atrás con la pelota. Y les quería, por así decir, vamos un poco a trabajar en todo lo que hace a la historia del deporte, pero la historia de como se llama, lo estoy llamando para acá ya lo vamos a tener dentro de todo, en 2 o 3 segundos seguramente vamos a poder charlar con él, en lo cual nos va a explicar así un poquito la historia. Hola Poroto, buen día. Espera que apagamos un poco la música. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Bárbaro, vos? Bien, bárbaro, sí, bueno, estamos realmente bien. ¿Y vos? bien, bien, La aquí. espléndida casa que tenés, que es así grande, así amplia. Sí, Bueno, sí, estamos tranquilos. está todo tranquilo, todo bueno. Lo Sí, importante es esto. Escuchame una cosa, acá estaba explicando un poco este, tu motivo, tu gran y profundo e histórico motivo en el cual me haces el placer así de estar conmigo estos 15 20 minutos para poder explicar si realmente los griegos jugaban al rugby. Es un poco un chiste o una cosa así, ¿viste? Para provocar un poco la curiosidad de la gente, de los chicos sobre todo. sí, Yo claro, seguro. solamente quiero introducirte un poquito para saber del origen del deporte. Lo sabemos que en la historia del deporte griego sabemos que el deporte nace como una disciplina militar y sobre todo en un lugar que era como Esparta, más después, y acá te dejo a vos, explicar el porqué de Olimpia, que es lo más lindo de la historia del deporte. Bueno, cómo no. Lo primero que me gustaría dejar claro es que cuando uno habla de Grecia, tiene que de alguna manera adecuarse a coordenadas distintas. Cuando hablamos hoy en día de los ingleses o de los franceses, estamos hablando de un país que tiene una unidad política, un territorio y una historia más o menos conocida y limitada. En cambio, Grecia es un conjunto de ciudades independientes, sin unidad política, sin unos límites claros, porque las ciudades griegas se extienden por el territorio de la actual Grecia, por las islas que forman un gran conglomerado, por el Asia Menor, por la actual Turquía, que era para los griegos la Jonia, y por el sur de Italia, la famosa Magna Grecia, en donde hay también muchas ciudades griegas. Entonces, el territorio es mucho más amplio, las ciudades son independientes unas de otras, el periodo histórico del cual hablamos también es muy amplio, porque empieza tal vez con el siglo IX antes de Cristo y se ¿Sí? extiende después del periodo arcaico y la aparición de los grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, pasando por el periodo clásico, el siglo V, siglo IV antes de Cristo, donde están los grandes poetas, los grandes filósofos, hasta llegar al periodo alejandrino y el gran imperio de Alejandro Magno,
que exacto. finalmente, al ser derrotado por los romanos, da lugar al fin de la cultura griega antigua. La cultura griega, por supuesto, que continúa. De los cuales los romanos se agarraron todo. Y los romanos empezaron a A copiar. aprovechar pero bueno, es un caso interesante que para charlar otro día lo del Exactamente. vínculo entre Grecia y Roma, ¿no? Sí. La cuestión es que cuando uno habla de Grecia, entonces estamos hablando de un territorio muy extenso, ciudades independientes entre sí, en un periodo histórico también muy amplio. Los primeros testimonios del deporte aparecen ya en la Ilíada y la Odisea. Eh, en la Ilíada, en el canto 23, y además aparecen en dos cuestiones que me parecen interesantes. Aparecen en el canto 23 los juegos en honor de Patroclo. Recordarás vos que fuiste al colegio y seguramente leíste la Ilíada Sí, con sí, placer y sí. provecho, que en la Ilíada Aquiles entra en cólera contra Héctor cuando mata a su gran amigo Patroclo, y cuando Aquiles logra vengar a Patroclo, matando a Héctor, hace unos juegos atléticos en honor de su amigo. Entonces ahí Exacto. tenemos el primer testimonio de una actividad deportiva que está vinculada con lo ceremonial. Para los griegos el deporte se vincula con la guerra, como bien dijiste, porque es una práctica Mm. que prepara para la guerra, pero también se vincula con las ceremonias, con los ritos, con el culto, en este caso el Exactamente. culto a los muertos. Entonces tenemos allí los primeros juegos instaurados con premios, con vencedores y una interesante variante de actividades deportivas, fundamentalmente, como decíamos, vinculadas con la guerra, la carrera de carros, eh, la carrera a pie, el pugilato o la lucha libre, ahí hay discusión acerca de qué está más cerca, la pigné griega, ¿no? Una lucha a puño limpio, pero que incluía patadas. Eh, de manera que ahí tenemos un primer testimonio de deporte y un primer testimonio de algo que va a ser característica en toda Grecia, en toda esta larga historia de Grecia, que es el carácter agonal de los griegos. Agonal significa, agón es competencia, Es lo- debate, ¿eh? Agonal. está Los griegos en- tienen una cultura agonal. ¿Eh? exactamente, porque era el concepto de la victoria superaba el respeto de las reglas, o me equivoco. Lo interesante era que No, el ellos tenían respeto que a las reglas ganar y no está interesaba por encima cómo. de todo. Te voy a contar algo interesante de Olimpia, ya que planteas Claro. esto, que es muy significativo. Todavía hoy se pueden ver en Olimpia escritos los nombres de los que hicieron trampa. Sí, 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 ¿Eh? sí. Eso es Entonces, lo que realmente. Sí, sí, lo leí en para alguna ellos parte. era más importante poner de manifiesto al que hizo trampa y no venció del modo adecuado, y lo peor que hay, el peor castigo, es que si un hombre sea recordado como tramposo a través de las generaciones. Era tramposo y creativo, porque dentro de todo, para generar una trampa, vos tenés que ser creativo, ¿no? Bueno, Porque sí, claro, desde tenés ya, que ganar, tenés que crear algo para ganar. Era la desde astucia ya. también. El mito refleja algunas de estas trampas, como por ejemplo el famoso mito de Enomao, que entregaba a su hija a quien fuera capaz de vencerlo en la carrera, y entonces, Claro. y si perdían en la carrera de carros en contra de él, eh, la consecuencia era que lo mataba. Entonces había que amarla mucho a la chica Hipodamía, a la hija de Nomao, porque la consecuencia era o lo venzo a Enomao en la carrera de carros o muero. Entonces Pélope soborna a Mirtilo para que ponga
en el carro de Nomao clavos de cera. Entonces, cuando el carro empieza a correr, lógicamente los clavos de cera se derriten, la rueda se sale y puede vencer Pélope y obtener la victoria. Pero ve que tiene la genialidad también, está la Bueno, sí, astucia. claro. Sí, sí. Sí, sí. Hay que Ahí pensarla todo. también ellas, ¿eh? Sí, sí. Pero además, bueno, después la familia de los Pelópidas era una familia, digo, todos los descendientes de Pélope cargarán con una maldición, pero no tanto por la trampa de Pélope, sino por el hecho de que Pélope le ofrece a Mirtilo, que era el cochero de Nomao, una recompensa por esta trampa, y luego no cumple, y no solo que no cumple, sino que lo mata. Y entonces Mirtilo, en el momento de morir, pronuncia la famosa maldición sobre Pélope y los Pelópidas, y que es una maldición que atraviesa las generaciones y llega hasta los descendientes Atreo y Tiestes, Agamenón y Menelao, y Orestes, que es el O que sea que el finalmente puede deporte, liberarse de la maldición de Mirtilo. de que es claro, porque una cosa que te quería preguntar, o sea que el deporte tenía, en definitiva, para concluir así un poco la actividad, tenía tenía un valor, lo que era un valor político, porque era de cada ciudad, ¿no es cierto? Sí, Un valor social, porque estos atletas eran tenidos, yo sé que los tenían como culto, los cuidaban, los alimentaban bien, todo, porque tenían que ganar. por Y después un supuesto. valor económico, porque justamente era por las apuestas, y de Sí, ahí sí. el ganar por cualquier comida. O sea, cumplían los tres valores, por así decirte, deportivos. Sí, hay que sumar alguno más, pero si me permitís yo quiero, y después te hago la conexión con el rugby, porque vos me hiciste la pregunta si jugaban al rugby, y yo digo, bueno, no voy a decir que no, ¿no? Entonces, alguna vinculación con el rugby voy a tratar de establecerte. Lo interesante es que, por ejemplo, no tenemos testimonios de deportes con pelota. Aunque en el canto sexto de Odisea, y volvemos al periodo arcaico, cuando Odiseo llega al país de los feacios, eh, náufrago, su barco se ha destrozado, cae en la arena, está allí dormido después de muchos días en el mar, y llega Nausicaa, la princesa de los feacios, con unas muchachas a lavar la ropa en el río. Lavan la ropa en el río y mientras esperan que se seque, empiezan a tirarse una pelota, empiezan a jugar a la pelota, ¿eh? Dios, Lanzándose entre ellas la pelota y un tiro que hace Nausicaa se desvía y provoca un grito de todas las muchachas, porque cae en un remolino la pelota y hace que Odiseo se despierte. Y ahí se produce el encuentro y, bueno, la posterior salvación de Odiseo para regresar a su tierra. De manera que tenemos allí un primer testimonio de un juego de pelota que era simplemente tirarse la pelota de mano en mano. Podríamos ponerlo como antecedente del básquet tal vez, pero no había cesto no, para embocar. Eh, entonces hay algunos indicios de que había este tipo de deportes. Ahora, los deportes en general son, esto como bien dijiste, preparación para la guerra. Por eso, el cambio en las tácticas de guerra también implica cambios en los deportes. En sí, la época arcaica, el combate era el combate heroico caballeresco, es claro. decir, caballeros individuales que entran en lucha individual con otro caballero de la misma estirpe, que van en un carro tirado por una auriga, alguien que maneja el carro, que les lleva la armadura, descienden del carro y combaten de igual a igual.
tipo de guerra, pero esa guerra cambia, y cambia justamente en Esparta. Tengo ahí Claro. un reflejo de mi voz, no sé qué habrá ocurrido. No, porque me parece que es un problema de conexión, Bueno, de internet. entonces, la guerra cambia, y cambia en Esparta con las famosas falanges espartanas. ¿Qué significa la falange? Es una guerra que ahora se produce de manera grupal, en equipo. Los guerreros, los hoplitas, se ponen uno al lado del otro, avanzan juntos como si fuera una primera línea muy extensa, cada uno tiene un escudo que con la izquierda del cuerpo del compañero y con la derecha llevan la espada. Exacto. Estas falanges avanzan la valentía individual del que combate cuerpo a cuerpo, uno contra uno, sino que es la valentía colectiva, Claro. el trabajo en equipo, el trabajo de grupo, el mantener el lugar en la fila. Entonces, van avanzando exactamente, todos así, uno al lado del otro, y el cobarde ese queda atrás. Cuando viene el enemigo, si yo tengo temor y me quedo atrás, no solo soy un cobarde yo, sino que expongo a mi compañero que queda sin cobertura. Un concepto de Scrum prácticamente. Un concepto de Scrum. No solo eso, sino que cuando alguno muere en esa fila, hay otra fila detrás e inmediatamente en segunda línea pasa de pilar. Inmediatamente ocupa su espacio. Muy buena, muy buena. Y la falange sigue avanzando. Muy buena. Entonces, ahí tenemos una táctica de guerra muy desarrollada y que fue muy importante para el éxito de Esparta, que trae este nuevo concepto, la valentía, y que hay un poeta tirteo que lo canta. La valentía es mantener el lugar en la línea de combate. Ahora podemos decir, si los tres cuartos salen a marcar y uno avanza más que el otro, un centro avanza más que el otro, ahí se produce un agujero por donde se cuelan los rivales. Genera agujeros. Hay que mantener el lugar en la línea, hay que trabajar en equipo, el equipo vale más que la valentía individual, que el destaque individual. Entonces, este es un elemento muy importante que va a quedar dentro de lo que es la cultura griega, ¿no? Es muy interesante todo esto. Mirá qué juego de relación, ¿no? Interesante. Sí, no, por eso yo te decía, me podré quedar sin ideas, pero sin palabras nunca. Bueno. Así que algo vinculamos. Ahora, sí. vos hablabas de Olimpia, y esto que comentábamos al principio de que el deporte está vinculado con la guerra y con la política, por supuesto, y con los aspectos puntuales. Entonces, Olimpia es un lugar de culto, en honor a Zeus Olímpico, justamente. En honor a Zeus Olímpico se realizan juegos atléticos, como antes habíamos visto en la Ilíada. Juegos atléticos en honor a Patroclo, que había muerto. Ahora vemos juegos atléticos en honor a Zeus Olímpico. No son los únicos juegos que había en la antigüedad, lo que llamamos juegos panhelénicos, porque ahí participan representantes de todas las ciudades griegas. Exactamente. Allí este es el concepto más interesante. Ciertamente, porque además ahí las ciudades dirimen sus supremacías.
las dirimen de manera pacífica y no bélica. Y ahí el Pero culto no, a la persona, al cuerpo, al atleta, que se desarrolla después, concepto por atlético. supuesto, y ahí aparece lo que llamamos, con una palabra muy fea en griego, en realidad en griego es muy linda, en castellano suena fea, que la palabra es calocagatía. Ah, Y lo agatos, que es lo bueno. Kalos, kai, esto, agatos. Bello y discúlpame, bueno. Poroto, discúlpame, repetilo Sí, porque se cortó en el momento que estaba diciendo las tres palabras. sí, bien. Digo, el ideal que aparece vinculado con estos juegos atléticos es lo que llamamos el ideal de la calocagatía. Calocagatía significa kalos kayagatos, bello y bueno. El atleta desarrolla todas sus capacidades físicas, llevando su cuerpo al punto máximo de su expresión, eso es lo kalos, lo bello, y al mismo tiempo desarrollando las virtudes morales, que están vinculadas con la belleza. Entonces, el vencedor en los Juegos Atléticos es representante de este ideal digno de ser imitado de aquel que tiene un cuerpo preparado para el combate, preparado para la defensa de la patria, y que reúne los valores morales que lo hacen digno de imitación. Por eso es que vencer en estos juegos representa tanto, y hay poetas que cantan el vencedor. Tenemos varios testimonios de varios poetas y obras que se han conservado de al menos dos poetas, Píndaro y Baquílides, que cantan lo que se llaman epinicios. El epinicio es un canto epinique ante la victoria, nique es la victoria, que vos mencionabas hoy, de ahí la marca de zapatillas, ¿no? Que no hay que pronunciarla al modo inglés, sino al modo griego, Nike. Entonces, epinique, epinicio, ante la victoria. Píndaro canta al ganador en los Juegos Atléticos y lo presenta como modelo por todas sus virtudes. Exacto. Físicas, no solamente por el hecho de espirituales. haber ganado una competencia. Haber ganado la competencia lo hace acreedor a este reconocimiento de toda la comunidad. Claro. Porque no es solo ganar y ganar la corona de olivo que le dan al vencedor. Después, si querés, hablamos de la corona de olivo y la corona de laureles, que no es lo mismo. La corona de olivo que le dan al vencedor, sino que al regresar a su tierra, a su ciudad, hay un banquete de toda la ciudad que agasaja al vencedor y un coro que canta sus hazañas, presentándolo como modelo. Entonces toda la ciudad escucha quién es este vencedor, qué es lo que ha hecho, cómo se ha preparado, cuáles son sus virtudes, cómo ha logrado dominar su cuerpo y dominar su espíritu en este ideal de la sofrosine, de la moderación, de la autocontención. Me viene una cosa, mens sana in corpore sano. Allora, ¿viene en relación a lo que vos me estás contando o esto viene desarrollado después? Bueno, Paréntesis. por supuesto, desde ya que la frase es latina, ¿no? Sí, por eso. Pero refleja este mismo ideal. O sea, viene Sí, de ese hecho. Viene de este hecho. Sí, claro. La idea de que el cuerpo sano y la mente sana son los únicos elementos que pueden producir, por un lado, un vencedor,
pero por otro lado un ciudadano, que lo que importa no es tanto el vencedor, sino el ciudadano, Exacto, que y a además debe estar partir dispuesto a armarse en defensa de la patria. Por eso tiene que entrenar, por eso claro, tiene que prepararse físicamente y y tiene defender los que, ideales de la patria. están ahí los ideales Correctamente. de la democracia griega, ¿no? Exactamente. Sobre todo Mirá, de la yo, ateniense. esto se cortó, me parece. Yo esto lo seguiría hablando hasta que sea, hasta mañana a la mañana. Pero lamentablemente tener que buscar una segunda edición, me parece. Bueno, como Es quieras. más amplio. Sí, porque lo vamos a hacer, si vos tenés ganas, para explicar, y vamos a arrancar, si me permitís, ya te doy la cita, vamos a arrancar de Bueno, la diferencia entre la corona de olivos y la corona de laureles. De bueno, ahí podríamos comenzar. Pero bueno, para cómo no. cerrar el programa de hoy, digamos, Sí, ¿cómo lo cerrarías? Porque es un mensaje que a mí me interesa, lo que más, el objetivo que tengo es que la gente joven, llevarlos a investigar el origen sí, del deporte. Por eso sí, creo que esta entrevista tenga mucho valor, porque es la base del cuerpo, la base de la moral, la base de la política. Es una cosa que estamos hablando del quinto, séptimo siglo avanti Cristo. O sea, estamos hablando de una cosa que nos parece sí, poco lejanísima. exactamente, pero y no lo es, porque todavía No, es no, vigente. Es vigente claro, todavía, claro que por sí. eso te lo digo. ¿Cómo cerrarías así un mensaje o lo que quieras decir? No, bueno, nada, esto invitando, si hay algún joven que nos escucha, invitar. Yo no sé si se ha cortado, si se escucha, Se cortó. se cortó. Repetí, a un joven Ahora que se nos escucha bien. escucha, Digo, invitarlos a los jóvenes a practicar deporte, pero a practicar deporte de esta manera, eh, vinculada con la comunidad de la que forman parte. Nadie puede buscar su salvación individual. Todos debemos buscar el progreso colectivo. El deporte es una escuela que nos enseña a pensar antes en nuestro compañero que en nosotros mismos, sobre todo el deporte de equipo, ¿no? sí, Y ese deporte de equipo que nos lleva a buscar primero el trabajo mancomunado de todos es lo que necesita la sociedad. Y de esta manera vamos a tener seguramente una sociedad mejor. No queremos tener un deporte mejor en sí mismo. De nada sirve salir campeones del mundo en todas las disciplinas si el país está cada vez peor, ¿no? Lo que queremos es que mejore todo el país y como testimonio de eso, eh, que también obtengamos el éxito deportivo, que el éxito deportivo sea la consecuencia del trabajo en equipo, del trabajo conjunto, del esfuerzo por mejorar en lo físico, en la salud corporal y en lo espiritual, en lo moral, en el compromiso con los demás. No sé si te es, gusta la... no, me encantó y te digo sinceramente, me emocionaste, Bueno, porque es actual, pero pienso que será lo más importante para el futuro, ya sea del deporte en general, pero como dijiste, del deporte de la sociedad. Esperemos exactamente. que la herramienta de la historia del deporte y del rugby sirva como herramienta, ¿viste? Para poder consolidar estos objetivos.
que Y estoy sí, convencido que se pueden, o por lo menos la mi experiencia, pude probar que en lo chiquito, pero se obtienen estos resultados. Te agradezco seguramente. muchísimo y ya te No, digo que hay un señor acá que se llama Rodríguez Eduardo, Adrián, no sé el quién es, Cabezón, sinceramente vos no te lo acordás del ubico. Cabezón. ¿Cómo? Vos te acordarás, Rodríguez Eduardo es el Cabezón Rodríguez. Ah, Que jugaba en la mira quinta vos, te cuando... lo saludamos. Te lo saludamos y te lo digo porque te llegó esta cosa. Te agradezco muchísimo, No, Poroto, gracias y a vos, bueno, Néstor, nos vamos a poner de acuerdo y a para... tu disposición. ¿Cómo? A tu disposición, digo, para lo que sea. Ah, gracias, ¿Eh? gracias. Y yo también a la tuya, sabes que Bueno, en eso podés contar bien. siempre. Y seguramente nos vamos a... Ahora cuando comience así los partidos de los Pumas, un día otro lunes nos juntamos y hablamos un poco del partido y también me contás esta de ¿cuál es la diferencia? Así dejamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la Sí, corona de olivos y la corona de laureles? Eso está muy bien. es muy bueno eso es muy Está bueno. muy bien. Porque Bueno, pocos saben la cómo no. diferencia o pocos saben que había dos tipos de coronas. Sí, sí, También estaba la de espinas, exactamente. pero esa la usó para Jesús, nada más pienso. Es otra, esa es otra. Gracias, Bueno, Poroto. Un abrazo enorme, gracias a vos, saludos a toda la familia niño y a grande, todos los que nos están beso. escuchando y nos escucharán también. Seguramente. Un beso. Chao, chao.